Qué gusto tenerlos en nuestra parasha. Bueno, vamos a comenzar esta hermosa parasha con nuestra canción, con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Amén. Amén. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amén. Muchas gracias a esas voces tan preciosas que llegaron adelante de nuestro Elohim para comenzar nuestra clase. Bueno, vamos a comenzar, pero vamos a comenzar recordando qué es lo que miramos en la parashá anterior. Recordarán ustedes en la parashá anterior lo que nos enseñó la morá Elisheba, que había pasado un episodio triste en los días de nuestro pueblo, de que cayeron en idolatría con el becerro de oro. Moisés rompió las tablas, ¿recuerdan esa historia? Pero nuevamente el Señor le convocó a Moisés que suba de nuevo a la montaña. Llegó Moisés a la presencia de nuestro Adón y le dijo, nuestro Señor, que iba a exterminar a todo el pueblo, cosa que le dolió mucho a Moisés. Él se lanzó al suelo, se postró ante el Señor y le dijo que tenga compasión del pueblo, que si iba a borrar a alguien, lo borrara a él de su libro. Entonces el Señor tuvo misericordia de tanto de Moisés por sus oraciones y sus súplicas, como también de nuestro pueblo, y accedió a perdonarlos. Pero esta vez le dijo a Moisés que él mismo elabore las nuevas tablas porque las había roto las anteriores. Pasados los 40 días y 40 noches con las instrucciones del Señor, bajó Moisés de nuevo a su pueblo y en esta parashá de Vayaquel vamos a ver qué es lo que le dijo durante esos 40 días y 40 noches. Entonces, mis niños, preparados, vamos a conocer lo que nos depara la parashá Vayaquel. Shalom, shalom. Comenzamos. Nuestra parashá es la número 5, 10, 15, 20, 22, que se llama Vayaquel. Y prácticamente es la penúltima parashá del libro de Éxodo o del libro de Shemot en hebreo. Esta parashá va desde Shemot capítulo 35, el verso 1, hasta el capítulo 38, el verso 20. ¿Qué significa Vayaquel? El nombre de Vayaquel significa y congregó, o también significa y convocó. Lleva ese nombre debido a que Moisés, obedeciendo las órdenes de Elohim, convocó a todo el pueblo de Israel para compartir con ellos todas las instrucciones que el Adón le había entregado para que sean cumplidas, tal como él las había ordenado. Si recuerdan, según los escritos de los sabios de Judá, este perdón y las nuevas tablas que se habían dado fue en el día de Yom Kippur. Congregado el pueblo ante la presencia del Elohim y ante Moisés, él comenzó a entregar las instrucciones dadas por Dios, comenzando por la importancia y la santidad del Shabbat, dando instrucciones adicionales a las anteriores en cuanto al reposo de Shabbat. En este día no se podía realizar ningún trabajo ni ninguna obra bajo pena de ser separado del pueblo o muerto. También el Señor ordenó que no se encienda fuego
ya que encender fuego requería mucho trabajo y mucho esfuerzo físico buscando leña y encendiendo el fuego. En nuestros días, este precepto se refiere a que debemos tener todo preparado para Shabbat, en referente a los alimentos, de tal manera que en Shabbat solo los calentemos o calentemos nuestra comida que ya debe estar preparada con anticipación. Luego Moisés le dio instrucciones de que todo hijo de Israel que tenga un corazón generoso, dadivoso, ofrende al Señor los tesoros y materiales para la construcción del Mishkan, de los muebles y de los utensilios del santuario, así como de los aceites, perfumes, incienso, vestimenta de los Kohanim, que son los sacerdotes que ministran en el Mishkan. Las donaciones eran oro, plata, cobre, lino, azul, púrpura, carmesí, madera de acacia, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, los espejos de bronce, piedras preciosas, aceite para las lámparas, esencias, perfumes para el aceite de la unción y para el incienso aromático. El pueblo fue muy generoso. Llegó un momento en que ya se reunió todo lo necesario y fue preciso que Moisés avise al pueblo para que dejen de ofrendar, que ya era suficiente y que ya no eran necesarias más donaciones. El Señor, nuestro Adón, puso de su espíritu en un descendiente de la tribu de Judá, llamado Betzalel, que significa bajo la protección de Dios, y lo puso como jefe de toda la obra del Mishkan. Lo capacitó en todo aspecto de ingenio, de artesanía y de creatividad para poder hacer las obras de diseño y las instrucciones dadas a Moisés para todos los elementos del santuario. Dios también escogió a un hijo de la tribu de Dan. Este se llamaba Aholiab, que significa en la carpa de mi padre, siendo también dotado de talento para la construcción, para la enseñanza del diseño, para las artesanías, para la tejeduría del hilado, el bordado y la elaboración de la obra primorosa. Y él preparó a un grupo de hombres y mujeres que Dios puso en sus corazones una actitud y voluntad de participar en toda la obra de la construcción del Mishkan. En la Torah nos cuenta y se vuelve a enumerar los elementos elaborados por estos constructores y artesanos, comenzando por la tienda de reunión. Se elaboraron las 4 coberturas de la tienda. La primera de tapices de lana de turquesa, púrpura, carmesí, con hilos de lino fino y con bordados de querubines. Una segunda cobertura de pelo de cabra. Una tercera cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo. Y una cuarta cobertura de pieles de tejón. Todas ellas cosidas y unidas entre sí con broches de oro. También hicieron los postes, las vigas para armar la tienda de reunión de madera de acacia y recubierta de oro. Los elementos del lugar santo y el lugar santísimo, el arca del pacto, el altar para el incienso, la mesa de los panes y el candelabro de 7 brazos, todos estos elementos con sus respectivos utensilios y accesorios. Todos estos fueron realizados con madera de acacia y recubiertos de oro. Solamente la
tapa del arca, con los querubines y el candelabro de 7 brazos eran de oro puro. Se fabricaron también el kior o el lavacro para el altar de los sacrificios. Estos elementos eran de cobre. Igualmente con sus utensilios, con sus accesorios para el transporte. El altar de sacrificio era de madera, igualmente de acacia, pero en este caso recubierta de cobre. Y el lavacro era de cobre. También Bezalel y Oliab se encargaron de elaborar con los artesanos a su cargo el vestuario del Cohen, del sumo Cohen o del Cohen Hagadol, que eran en 9 prendas, y la vestimenta de los sacerdotes hijos de Aarón, así como también la vestimenta para los levitas que servían en el Mishkan. Asimismo, elaboraron el aceite de la unción y el incienso puro profesionalmente mezclado. Finalmente, se fabrica la parte externa del Mishkan, que es el atrio, con una extensión de 100 codos de largo por 50 codos de ancho. El atrio estará limitado por cortinas de lino unidas con varios postes o pilares de cobre con cinturones y ganchos de plata. Habían bandas de plata sujetas a las estacas de bronce para sujetar los pilares de manera segura. En todo este tiempo y el proceso de construcción, el Eterno Adón estuvo con los constructores, inspirándolos y guiándolos en el proceso para que todo esté de acuerdo con las instrucciones dadas a Moisés. Según los sabios del pueblo de Israel, la construcción del Mishkan tomó 3 meses. Hasta aquí la parashá Vayaquel y seguirá la parashá Pekudei, que en un año normal se leen juntas, pero como este año no es normal, es un año bisiesto, se leen y se estudian por separado. Bueno, ¿qué aprendemos en esta parashá, niños? Si ponemos atención, en esta parashá el Adón nos enseña que hay 2 temas principales: el Shabbat y el detalle de la construcción del Mishkan. Esto nos indica que de alguna manera el Shabbat es equivalente al tabernáculo en nuestros días. Además, el Shabbat también se relaciona con las vestimentas del sumo sacerdote. De la misma manera, nos muestra que nuestra vestimenta física y nuestra vestimenta espiritual que usaremos en el Shabbat debe ser especial y diferente a la que usamos en los demás días de la semana. El Adón también nos enseña que es la segunda vez que Moisés congrega de manera oficial a todo el pueblo. La primera vez fue para recibir los mandamientos al pie del monte Sinaí. Esta vez fue para tocar los corazones generosos del pueblo y llevar a cabo la construcción del santuario de nuestro Adón. La primera vez que se congregaron, terminaron en caos y en desorden, porque el pueblo cayó en idolatría por el becerro de oro. Pero en la segunda reunión fue para ordenar las cosas, comenzando con la instrucción de guardar el Shabbat y lograr ese encuentro con Adonai. El Adón nos enseña la función del Mishkan, niños. Y la función pues Mishkan fue hecho para que el Eterno habite en medio de su pueblo. El precepto del Shabbat está por encima de la construcción del santuario,
Como podemos ver, tenemos un Elohim poderoso que se complace en habitar en nosotros, apartando un tiempo exclusivo para Él. ¿Y cuál es ese tiempo? El Shabbat. ¿Qué les pareció, niños, esta parashá? La parashá de hoy fue increíble, fue genial. Me gustaba mucho el bronce, la plata y el oro. Amén. Me gustó la vestimenta de los sacerdotes. Ahí se vestían muy bonito, ¿verdad? A mí me gustó que Elohim no nos deja solos y nos capacita para terminar su obra. Amén. Sí, porque habitamos como el significado del nombre de Besalel, bajo su sombra, o como Oliab, en la carpa del Padre. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro Cajut, ¿ya? No me pongo. El número de Parashá es la que nos toca en esta mañana. ¿Qué número de Parashá nos toca en esta mañana? 22, muy bien. Dice, ¿de qué tribu eran Besaleel y Oleab? Recuerden de qué tribus eran. Son dos tribus muy importantes. Judá o Benjamín, Judá o Leví, José y Dan, o Judá y Dan. Muy bien. El nombre de la parashá Vayaquel significa... ¿Qué significa? ¿Los congregó? ¿Era verdadero o falso? El nombre de la parashá significa los congregó. Muy bien. Las normas que nos dio para guardar el Shabbat son dos normas, ¿se acuerdan? Ahí hay una pequeña pista. No trabajar ni encender fuego, trabajar y comprar, viajar lejos o hacer negocios en ese día. Muy bien. ¿Qué significa Besalel? Bajo el ojo de Aarón, bajo el cuidado del pastor, bajo la vigilancia de Moisés o bajo la protección de Dios. Recuerden. Muy bien. Aholiad significa en la carpa de mi padre, ¿verdadero o falso? Muy bien. ¿Qué metales preciosos ofrendó el pueblo para el Mizcán? Son 3 metales que son muy apreciados: oro, plata y cobre, bronce, estaño, platino, plomo o plata y hojalata. Ahí hay una pequeña pista. Correcto, niños. Muy buena respuesta. Nadie se equivocó. Ubiquemos las pieles de animales en orden como estaban cubiertos en la tienda del Mizcán. Abajo la que estaba más adentro y encima la que está sobre el Mizcán. Ahí hay una pequeña pista. Muy bien. ¿Qué elementos del santuario estaban hechos de oro puro? Recuerden, eran 2. El altar de incienso y los platos, la menorá y el candelabro, la mesa de los panes y las cucharas, y el altar de sacrificio con la malla. Recuerden que había uno que era de oro puro. Correcto. Pregunta 10. Según los sabios de nuestro pueblo, la construcción demoró 9 meses. ¿Verdadero o falso? Miren cómo contestan. ¡Qué velocidad! Correcto. Era falso. La respuesta correcta eran 3 meses. Siguiente pregunta. En esta parashá se congrega el pueblo ante Moisés. ¿Por qué ocasión?
¿Será por primera vez? ¿Por segunda vez? ¿Por cuarta vez? ¿O nunca se congregó? Acuérdense. En esta parasha fue la segunda vez. Dios perdonó al pueblo por el becerro de oro, por intercesión de Moisés, ¿verdadero o falso? Acuérdense, eso estaba también incluso cuando recordamos la parasha anterior. Muy bien. Veamos ese podio. ¿Cómo nos quedó? Dios. Ruth, en tercer lugar. En segundo lugar, Suri. Y en primer lugar, Magali en primer lugar. Nuestros finalistas, Mateo y Samantha. Muy bien. Muy bien, gracias por jugar, niños. Que el Eterno los bendiga y los guarde en todo momento. Shalom. Recuerden que solo es un juego, ¿sí? Y que lo importante es que tú vayas aprendiendo de las respuestas que das. Amén. Y todos somos ganadores. Bueno, vamos a orar. Oh bendito Abacadosh, te damos gracias por habernos reunido en este día tan precioso para ti, porque sabemos que estamos bajo tu mirada. Te damos gracias por cada uno de los niños que han puesto su petición delante de usted con la firme convicción de que usted puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Que sea haciendo su voluntad en cada uno de los niños y cumpliendo el propósito para el cual ellos están aquí y para el cual usted los ha llamado. Gracias por permitirnos disfrutar de este Shabbat. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Príncipe de paz y Rey de Israel. Amén.